Buenos días a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Tengo el placer de compartir esta reunión con Raj Sisodia. Quiero hablarles un poco sobre él. Raj es el distinguido profesor del FW Olin de Estudios de Investigación de Mercado de Negocios Globales y Alimentos Integrales en el Capitalismo Consciente en Baxter College y es cofundador y presidente emérito del Conscious Capitalism. Empezó a trabajar en 1988 como profesor asistente en marketing en diferentes universidades y también ha estado trabajando para fortalecer esta visión del movimiento capitalismo consciente. Quería resaltar tres publicaciones. El Conscious Capitalism o Capitalismo Consciente es un libro para que entendamos cómo hacer negocios o empresas con una perspectiva diferente. También otro libro que me gusta mucho de él es Everybody Matters, que nos ayuda a entender que todos somos importantes en los negocios y cómo podemos enfocar el negocio, como Vasco lo mencionó en la sesión anterior. Y la última es Healing Organization. Es realmente estremecedor este libro porque nos permite entender cómo el liderazgo puede cambiar la forma como nos acercamos a las comunidades a través de nuestras empresas o negocios. No solamente para alcanzar resultados económicos, sino para poder construir un negocio saludable que sea excelentemente motivador. Muchas gracias, Raj, por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a escuchar una presentación de 30 minutos. Vamos a mostrar su presentación y luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Muchas gracias, Raj. Muchísimas gracias, María Julia. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Es un tiempo retador para nuestro mundo en cuanto a la pandemia y los cambios políticos que estamos atravesando, pero nos tenemos que enfocar en nuestras oportunidades como empresarios líderes para poder apoyar al mundo entero. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. ¿Todo se ve bien? Perfecto. Muchas gracias. Lo que voy a hacer es colocar los subtítulos en español, probablemente también sea útil. El día de hoy vamos a hablar sobre liderazgo consciente, cómo liderar con propósito, autenticidad y cuidado. Realmente tenemos que trabajar y mejorar el liderazgo para tener un impacto en el mundo. Ya se habló un poco sobre mis antecedentes. Yo creo que ya tengo 25, 26 años ya trabajando como profesor y en los últimos 20 años normalmente trabajaba con marketing, estrategias tradicionales del marketing de negocios. Nunca realmente me inspiró. Mi vida cambió por completo cuando inicié un proyecto en el 2005, hace 15 años atrás, y descubrí toda esa esencia del ser humano, cómo trabajar con los inversionistas, las comunidades y ver todo el impacto que esto podría tener en la sociedad en general. Eso realmente cambió mi vida por completo y encontré el objetivo, el sentido y el propósito de mi vida para poder escribir ese libro y descubrir la unidad interna que todos tenemos. Y realmente sentí alegría al expresar mis palabras a través de las líneas de este libro. Y entonces, la idea siempre es preguntarse qué es lo que genera en negocios, felicidad, alegría o ira.
Eso es, lo que me permitió entonces ayudar, y continuar mi viaje y así conocer al CEO de Whole Foods, señor Mackey, y es exactamente esa es mi visión, pero me gusta ese nuevo término de capitalismo consciente que empezó en el 2008 y ya se ha convertido en un movimiento global que, se encuentra representado en 20 países, 40 ciudades norteamericanas. También tenemos otro libro en donde normalmente empecé a explorar ese trabajo de lo que es la energía femenina, masculina, la fuerza y dominio, y no necesariamente nos centramos en valores de compasión, amor, empatía, que son mucho más femeninos, mientras también eh, redacté este otro libro, Everybody Matters, que María Julia mencionó, es cómo se aplica este negocio, tema en el negocio, cómo implementar esas ideas básicamente para curar la organización, que es otro de los libros y títulos que he escrito. Bueno, el liderazgo. El liderazgo obviamente es muy importante. Todos sentimos el impacto del mal liderazgo, que es efectivo a diferente nivel de nuestro país o el liderazgo interno de una empresa. Hay tres cosas que suceden de forma natural dentro de las organizaciones: fricción, confusión y bajo rendimiento. Todo esto trata sobre el liderazgo. Puedes poner al más brillante, reflexivo, pensativo y cariñoso en una habitación, pero después de un par de horas vas a encontrar que alguien tiene que tener el control de ese liderazgo para poder saber hacia dónde vamos, qué es posible, crear esa visión para saber qué es lo que es posible como gran líder. Se requiere de un líder para poder realmente explorar las capacidades y posibilidades humanas que tenemos todos dentro de nosotros. El liderazgo es importante, definitivamente los líderes realmente crean y construyen un mejor mundo. Tenemos que enfocarnos entonces en asegurarnos de entender claramente qué cosa es ser un líder consciente. Y entender el liderazgo y su evolución, como lo ha hecho la misma sociedad, obviamente, y la conciencia humana, ha llevado mucho tiempo, diría que muchos años se pensó a veces en términos militares, no sé si en la ganancia, en ganar, y obviamente se ha aplicado estos conceptos militares y de las Fuerzas Armadas en el liderazgo hasta hace ya prácticamente 25 años, en donde básicamente se cambió el paradigma y se vio que los líderes eran mercenarios y hacían todo por dinero en ese entonces, ¿no? ¿Cuánto dinero puedo yo ganar y cuánto dinero hace esa empresa? Y nos desconectamos finalmente de todo, pero ahora realmente estamos cambiando hacia una misión, un propósito, un objetivo, qué es lo que queremos alcanzar, cuál es el impacto que queremos tener en el mundo. Y es ahí a donde se está moviendo esta idea, definición de liderazgo. Entonces, ¿cuál es el contexto para ese liderazgo consciente? Es el capitalismo consciente. Y voy a hablar sobre este movimiento y el impacto que puede tener. El capitalismo como tal, antes de hablar del capitalismo consciente, ¿cuál es el impacto que tiene el capitalismo en la humanidad? Si uno ve la historia de la humanidad, el capitalismo prácticamente solamente en su forma actual tiene alrededor de 250 años, así que si uno revisa la historia humana y uno calcula los ingresos per cápita, normalmente va a tener que la inflación se podría ajustar de a 4, 500, $600 por persona, y a pesar de que tuvimos esas épocas oscuras como especie, en donde vivimos el renacimiento, la creación de la impresora, la iluminación, Galileo, la Edad Media, entender todas las reglas del universo de Galileo, las leyes en general de la naturaleza, muchas cosas cambiaron obviamente en los últimos siglos con la revolución industrial.
del siglo XIX teníamos máquinas que podían producir productos a escala a un menor costo y una mayor calidad, por lo que vimos ese cambio y aumento del ingreso per cápita como resultado de ello. Pero necesitamos entonces este cambio transformador que provino de Escocia, de Adam Smith, este escocés, un filósofo moral que se hizo la pregunta, ¿por qué algunas comunidades son ricas y otras pobres? Y prácticamente la respuesta a esa pregunta fue la falsa libertad, ¿no? No eran los recursos naturales, sino esa ética de trabajo libres para decidir qué pueden hacer en su tiempo libre, la libertad para ser más prósperas. Eso generaba entonces esa sensación de mano, y ahí salió el concepto del mercado, el concepto de la libertad individual, económica y política prácticamente que vienen de la mano. Ese fue un gran cambio en la historia, pero no había un concepto para aplicar esa idea y es ahí donde viene Estados Unidos. Cuando Adam Smith crea su máxima obra, empieza a construirse Estados Unidos como tal, la libertad en general, la idea de independencia, la constitución que Dios consagró en su declaración de independencia. En este caso, uno no tiene que haber nacido en un círculo de nobleza como anteriormente, ¿no? Ser parte de la aristocracia como antiguamente sucedía, ¿no? Sino la mejora, obviamente, y el desarrollo de la humanidad empezó a cambiarse, lo vimos reflejado a través de los indicadores eh, de bienestar, los ingresos per cápita que subieron a 500%, ¿no? Si uno revisa los datos, hemos visto que se ha erradicado en algunos lugares la pobreza extrema. Antes en algunos lugares era el 9% y ahora en China se dice que se ha erradicado completamente. Entonces eso, hemos visto el impacto tremendo en la sociedad en general y al mismo tiempo reconocemos que vivimos en un tiempo en donde las personas están desconectadas y esa es una encuestas sobre confianza que tiene la gente en los grandes negocios y vemos que el 19% no confía, ¿no? Estados Unidos es el centro del capitalismo global y aquí 81% 88%, perdón, de norteamericanos sienten de que trabajan para una empresa que no necesariamente los considera. Hace 45 años normalmente vimos de que muchas veces por la inflación los salarios se han visto reducidos o se han mantenido planos. Así que vemos como resultado que en el 2019 la economía estadounidense que estaba en auge, pero que el desempleo por debajo del 4%, creo todo este cambio y prácticamente es un país tan rico como Estados Unidos. En países como Perú o India, las personas luchan a pesar de que muchas de las economías liberales se encuentran prácticamente en esta línea de supervivencia, al borde de la supervivencia y eso no es aceptable. Entonces yo diría que el capitalismo tradicional estadounidense no está funcionando, no está orientado al corto plazo y no funciona para la mayoría. Y eso obviamente es algo que también implica que muchos consideren de que el socialismo sea una opción, pero eso tampoco no funciona y eso lo sabemos. Entonces tenemos que celebrar lo que el capitalismo nos ha dado y elevar el capitalismo con una mayor conciencia, porque lo vamos a destruir si no es así. Vamos a tener situaciones como en Venezuela, en donde tienes revoluciones y un desastre posterior. Así que necesitamos una nueva historia empresarial más inspiradora, inclusiva, que incluya a todos los seres humanos. En Estados Unidos, el presidente de los 20, cuando salíamos de la
gripe española, saliendo de la Primera Guerra Mundial, él dio un discurso y dijo que el negocio de Norteamérica es el negocio, ¿no? Obviamente los norteamericanos sueñan con tener un trabajo, con crear un negocio, entonces, pero ahora, ¿cuál es el negocio de los negocios? Si uno se pregunta, Alfred Sloan, que construyó General Motors como la empresa más grande, también decía lo mismo. Dice, sí, el gobierno tiene que hacer su trabajo, nuestro trabajo es ganar dinero, hacer dinero, y hay obviamente tanto impacto en nuestro mundo, pero Herb Kelleher, por ejemplo, quien ha construido Southwest Airlines, esa aerolínea tan exitosa, todo el mundo lo sabe, es una de las empresas más amadas, los sindicatos lo adoran, los empleados lo adoran, nunca han tenido ningún despedido, no han tenido ningún problema. Yo creo que ha habido solamente un accidente hace poco, pero prácticamente es el símbolo de los valores. Amor en los negocios y Keller dice, hay que colocar a las personas en el centro. Muchas veces hemos solamente considerado las ganancias, los ingresos como lo más importante, pero no nos damos cuenta que estamos dañando a las personas y al planeta y tenemos que entonces cambiar nuestro foco y darle el enfoque a los seres humanos y al medio ambiente. Normalmente, Galileo también, por ejemplo, dio su teoría en donde nos dijo que la Tierra gira alrededor del Sol. Y es eso, es cambiar del foco y el centro. Y obviamente también Einstein decía que tenemos que cambiar nuestro nivel de conciencia para poder resolver ese nivel de conciencia. ¿Cómo podemos cambiarlo? Tenemos que responder las 4 preguntas, las tan tradicionales. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Necesitamos un propósito mayor, una mayor conciencia, una conciencia en la que todos los individuos tenemos que tener ese propósito mayor en la vida. Obviamente, sí, como empresa tenemos que tener una razón y tenemos que sobrevivir y tenemos que ganar dinero para sobrevivir, pero esa no es la razón por la que estamos vivos y por la que existimos. Tenemos que hacer algo mucho más significativo, la respuesta a esa pregunta. Entonces, ya no es solamente hacer dinero, sino todos se tienen que beneficiar, la sociedad, los empleados, proveedores, inversionistas, las comunidades, para poder finalmente proporcionar los resultados y poder servir y llevar a la gente a un lugar mejor. ¿Cómo lo hacemos? La idea es tener una cultura enfocado en el número, en la eficiencia anteriormente y tenemos que preocuparnos, tener confianza, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, todas estas cosas juntos prácticamente cuidar, voy a luego retomar esta idea. El SPICE, que es otro acrónimo, básicamente es preocuparnos sobre el medio ambiente y las personas, también lo táctil, el sentir, la energía, el amor, la vibra positiva y la conciencia que se tiene que generar también en torno a nuestro negocio. En el trabajo que yo hice, eh, encontramos empresas que encarnaban esos principios, que amaban a ese mundo y se hizo un análisis en nuestra investigación para poder encontrar esos ejemplos, cómo hacían y trabajaban a nivel financiero. Vimos entonces sus movimientos y vimos entonces los resultados financieros que teníamos y miramos a las empresas, cómo invertían, perdón, en la comunidad, también, obviamente, cómo apoyaban e invertían en medio ambiente, en las personas, pagaban sus impuestos también en esas áreas, pero esas empresas normalmente transforman y cambian sus mercados tradicionalmente. Prácticamente un periodo de 20 años superaron casi de 8-1 a otras. ¿Cómo es que han generado tanto valor? Considerando también el aspecto humano. Bueno, prácticamente crearon un mecanismo interno en donde todos están alineados, tienen un propósito, una pasión, y eso resulta en la creación de valor. Esas son empresas muy
muy rentables y obviamente los beneficios son importantes. Obviamente sin ellos no sobrevivimos. Una sociedad no puede generar ganancias. Obviamente si no se recuperan los impuestos de las empresas, ¿no? Pero lo que importa es cómo se gana el dinero. Se puede hacer dañando al medio ambiente de las personas, pero no, a veces, obviamente, lamentablemente se destruyen muchos tipos de riquezas, ¿verdad? No, es que el capital financiero es el capital intelectual, las innovaciones del capital social, ¿no? ¿Cuánta confianza existe en la sociedad? El impacto en la cultura que define una buena vida, el impacto a bienestar espiritual en nuestro cuerpo, en la cultura, en todas estas áreas. Normalmente uno solamente piensa en el negocio tradicional, en ganar dinero, y todo lo que sucede es un efecto secundario, pero no existe realmente algo como efecto secundario en el mundo. Finalmente, en un negocio tradicional son efectos negativos en la sociedad, en las comunidades, en el medio ambiente, pero tenemos que hacerlo pensando en el efecto positivo, simultáneamente tener un impacto positivo. Es posible porque hay empresas que lo están ya haciendo. Luego de prácticamente 15 años de investigación, normalmente, y 12 años de trabajar con el concepto de capitalismo consciente, conocemos de que obviamente esas ideas funcionan y pueden funcionar para todo el mundo, para los diferentes sectores, los clientes, los empleados, los medios de comunicación. Se obviamente, gastan a los márgenes, mm, y y y obviamente las personas, hablan a nombre de ellos, tienen marketing gratuito, prácticamente si se conoce ese ejemplo consciente que sigue esta empresa en particular. Lo hacen, ¿por qué? Porque se confía, porque no tienes a gerentes diciéndote qué hacer. La gente se autogestiona, se automotiva, es mucho más resiliente en tiempos difíciles como los que vivimos en la actualidad. La gente es leal y quiere que tenga éxito este negocio. Así que básicamente generan éxito y pueden sobrevivir y promueven ese mayor bienestar. Todos ganan y nos importa todos. Estamos alineados con las soluciones. Cada parte interesada tiene que ganar, los empleados, no solamente los gerentes, todos tienen que ganar en primera línea y a diferente nivel. ¿Qué es el capitalismo consciente? Como Carl Jung dice, lo inconsciente tiene que convertirse en consciente. A veces uno no entiende qué cosa está haciendo, ¿no es así? Entonces, ¿qué significa ser consciente? Despertar, ser consciente de las consecuencias de sus acciones, tener un compromiso hacia la verdad, tener una sensación más clara de lo correcto e incorrecto. Piensen en la sociedad humana, había esclavitud cientos de años atrás y las personas pensaban en ese entonces que eso era bueno, ahora ya no. Entonces ahora todos somos libres, podemos movernos. Hace años había una colonia y era un tipo de esclavitud. No sé si teníamos segregación en Estados Unidos entre blancos y negros en diferentes estados. 30 años teníamos apartheid en Sudáfrica. Hace años atrás las personas homosexuales no tenían derechos. Definitivamente tenemos que considerar en ese camino y carrera, somos más inclusivos, más pacíficos, vivimos en armonía con naturaleza. ¿Cómo llevar eso entonces al liderazgo? ¿Qué cambia? Es el líder consciente, crea una visión inspiradora, está alineado con un propósito mayor, modela la cultura de la empresa, manifiesta sus cultura en sus acciones, se preocupa por los accionistas, por todas las diferentes partes y crea valor con ellos, se compromete a nivel emocional contando historias, modelan un tipo de pensamiento, mentalidad de crecimiento. Hay tantas necesidades en la actualidad que es difícil, obviamente, por temas tan importantes como el cambio climático, ¿no? Crear esa sensación de urgencia y también hacer las cosas correctas por las razones correctas. Cuando uno hace todo eso, obviamente también se generan ganancias a nivel empresarial. Entonces, los líderes conscientes son desinteresados. ¿Qué quiere decir eso de desinteresado? Lo opuesto al egoísmo.
¿no? Uno no va a usar a las personas para alcanzar sus propios objetivos. Eso no es un líder, eso es un tirano, ¿no es así? Que usa obviamente sus objetivos personales. Normalmente se tiene que ir más allá de la identificación de sí mismo, sino ser trascendental, ir y ayudar a todos, liderar a la humanidad, servirlos. Simon Sinek, por ejemplo, dice en la servicio militar normalmente dan medallas a aquellos que hacen sacrificios por ellos y en los negocios normalmente uno da bonos para poder permitir que otros se sacrifiquen por uno, para poder ganar. Entonces, obviamente, eso no debería de ser la lógica, ¿no es así? Las cualidades de los líderes conscientes, tenemos este acrónimo CEFLAS en inglés que indica, obviamente, el, esa fortaleza personal, necesitas energía y entusiasmo. Sí, cuando uno tiene un propósito mayor, tiene gran energía. Lo más importante también, operar a partir del amor, no del temor. La combinación es importante, ¿no? La fortaleza y el amor es importante. Si la fortaleza no tiene amor, es tiranía. Teníamos líderes como Stalin, Hitler, Mussolini, y obviamente no tenían amor y por ende eran tiranos. El amor sin fortaleza tampoco no es efectivo. Necesitamos esta combinación, tenemos que ser flexibles, tenemos que tener una orientación a largo plazo, ir más allá de esos 10 años o de tu propia vida, ¿no? Pensar en las 7 generaciones, normalmente como pensaban los líderes de las tribus norteamericanas, pensar hacia 7 generaciones en el futuro, inteligencia emocional, inteligencia sistémica y espiritual. Todo eso se puede aprender, eso es lo bueno, entenderse a uno mismo, a los otros, entender cómo funcionan los sistemas y la interconexión, el propósito en su vida y en la vida de otros. Eso puede cambiar considerablemente todo. Como dijo Martin Luther King, también Jr., uno tiene que ser de mente dura y de corazón tierno. La mayoría de las personas lo son de una forma u otra, pero eso no es el fin del camino, ¿no? Uno tiene que ser realmente un sabio lleno de amor puro. ¿Qué significa eso? Pensar en el legado, en el amor, tener esa mente, el espíritu de niño. Si uno no lo es, no tiene humor, creatividad, diversión en la vida. Y obviamente también tiene que amar duro, amar bien, ¿no? Tener todos estos diferentes personajes de la madre, el padre, el niño, el anciano. Tenemos a Helen Keller, al Dalai Lama, esos personajes que siempre sonríen, hay sabiduría, alegría, son fuertes líderes y obviamente siempre actúan en base al amor, pero no son solamente para algunos pocos, todos podemos ser líderes conscientes. ¿Qué requiere? Intencionalidad, compromiso también y ser capaces de rendir cuentas y hacerse responsables, tener una guía de un mentor, de un profesor. Todos podemos ser cada vez más conscientes y mejores líderes. Voy a compartirles algunas ideas del Healing Book. Cuando empecé a redactar este libro de curación, fui a un restaurante chino en Estados Unidos y me dieron esta galleta de la fortuna, ¿no? Y me di cuenta de que, cierto, a nivel mundial hay mucho sufrimiento durante esta pandemia. En junio, por ejemplo, yo creo que 35 personas de Estados Unidos sufría de depresión, también 25 en otro tipo de enfermedades psicológicas y eso obviamente representaba hasta un 25% de los jóvenes de la edad de 20 a 30. Imagínense qué tanto sufrimiento hay en el mundo finalmente y cómo podemos enfocarnos para aliviar ese sufrimiento. Muchos de esos negocios obviamente generan ese sufrimiento, son desconectados, no actúan con mucho sufrimiento, muchos están desconectados a nivel de valor, pero no tiene que pasar. Tenemos prácticamente 85% de norteamericanos mueren normalmente cada año por estrés relacionado con el trabajo. Tenemos también cifras impresionantes en China. Eso no dice de que
no todo negocio tiene que ser un negocio curador, pero el negocio es curación. Es decir, todos tenemos que preocuparnos los unos por los otros y los negocios lo podemos hacer a nivel de escala. Obviamente, mi vida privada solamente me preocupo por mi familia, por 4 o 5, pero a nivel empresarial, obviamente lo puedo hacer a mayor escala, a 100.000 personas o más, ¿no? Elevar la alegría y ese nivel de curación y reducir el sufrimiento, uno lo puede hacer a nivel físico, social, mental, emocional, espiritual. Uno puede hacer este un lugar mejor y puede ser una fuerza y fuente de sanación para aquellos que servimos. Entonces, ¿cómo podemos construir este negocio de curación o de sacrificio? ¿No? El macrocosmos es la reflexión de lo que está en su interior. Un líder como curador, Nelson Mandela, cuando sale de la prisión y se convierte en presidente sudafricano y es un líder curador que acabó con el apartheid. Y también hay una historia de un emperador indio, Ashoka, que era un emperador muy duro, que creció y empezó a preguntarse en algún momento, ¿por qué hago todas estas cosas? ¿Por qué utilizo a los otros para poder satisfacer mi propio ego, mi sed de poder? Empezó entonces a convertirse al budismo y a difundirlo en el mundo, en todos estos países que se convirtieron en países budistas en Asia por la influencia de Ashoka. Finalmente, los líderes conscientes tienen que tener una visión triple. Primero, empezar por curarse a uno mismo. Si uno tiene trauma, heridas, todos lo tenemos. Por cierto, todos tenemos un estrés postraumático, ¿sí? La vida es difícil y todos en diferentes etapas de nuestra vida, en nuestra infancia, hemos experimentado problemas y momentos difíciles. Tenemos que curar. Yo lo he hecho también cuando redactaba el mismo libro, ¿no? Todos me decían, tienes que trabajar primero en tu propio proceso de curación, porque no se puede, obviamente, redactar algo que trate sobre curación si uno no empieza con el proceso interno uno mismo, luego servir a los otros y luego ver el impacto a nivel mundial, a nivel global. Así que esta visión triple empieza con uno mismo y tiene que profundizar y cuanto más profundo uno vaya, más impacto tiene al exterior. Cambiar a cierto nivel el mundo requeriría entonces ir hacia su interior, entenderse a mayor profundidad. Si yo obviamente estoy escribiendo un libro interno de mi propia trayectoria, tendría que ser mucho más consciente para poder redactar ese tipo de pieza literaria. Entonces tendría que ver qué es lo que tengo que hacer para curarme a mí a mediano, a corto y a largo plazo. ¿Cómo puedo servir al mundo? ¿Cuál es el impacto inmediato que puedo tener a corto plazo y a largo plazo también desde el día de hoy? Liderazgo consciente es una forma de ser, no es un destino. No quiere decir, ok, ya llegué, ya cumplí mi camino. No, es una trayectoria de por vida, es un viaje de por vida en donde uno reconoce que una sociedad sana requiere entonces de ese tipo de negocios libres y conscientes. Y obviamente uno requiere obviamente ser un ser humano consciente, un buen líder requiere un negocio consciente y también una conciencia a nivel de organización y tiene que continuar profundizando en esa conciencia. Cada vez que lo haga, va a generar un impacto. Si uno ve que el negocio está atorado, es porque uno lo está. Así podemos superar esa etapa y alcanzar el objetivo. La idea es tener un alineamiento completo entre los propósitos, valores y conducta en cada aspecto de la vida. Cada aspecto de la vida tiene que ser consistente, en armonía, alineado. Bueno, creo que voy a parar aquí, María Julia, si te parece. Hablemos un poco más. Sí, muchísimas gracias, Raj.
Cada vez que te escucho es tan inspirador y tengo siempre tantas preguntas, pero para poder abarcar el tiempo que tenemos, quería empezar con un comentario. Parece, al escucharte, considerar ese cambio de paradigma, pero ¿cómo podemos finalmente empezar como un negocio consciente? Y ahora hablamos sobre los empleados primero, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienes ahora cuando hablamos y decimos que el negocio de los negocios es las personas? No solamente son los clientes, algunos son los proveedores, otros inversionistas, otros son miembros de la comunidad. Tocamos de alguna forma u otra sus vidas, ¿no es así? Y en cuanto a compromiso, tenemos que tener un impacto positivo a todo nivel, porque tocamos la vida de cada uno de esos individuos y partes interesadas. Y obviamente cuando lo hacemos, generamos un valor en ese sistema y de hecho generamos más valor para los inversionistas que si solamente nos enfocáramos en ellos, porque si lo hacemos de esa forma vas a usar a las personas, ¿no? Al personal, abusar el medio ambiente y dañar a la comunidad, porque quieres obviamente aprovecharte de todos, pero vas a encontrar finalmente que si cambias esa idea, es pensar de expandir, ¿no? Y eso es lo que sucede dentro de un negocio consciente. Tiene un valor exponencial hasta 10 veces más a lo largo del tiempo, de acuerdo a mi investigación. De hecho, al revisar tu libro, vi algunas ideas en cómo realmente es un problema de sistemas y no de los seres humanos como tal. ¿Cómo entonces las personas malas que han influenciado tanto tiempo estos sistemas, co- cómo podemos hacer entonces que se haga ese cambio de reducir el sufrimiento? ¿Cómo es que esas buenas personas ahora pueden influenciar el sistema para poder cambiarlo finalmente? Esa es la idea de un líder como un arquitecto del sistema. Creamos un sistema que resulta en cierto tipo de conductas. Si uno crea un mal sistema, va a tener a personas comunes y corrientes haciendo cosas incorrectas. Si no tienes valores, las relaciones, interconexiones de forma correcta, obviamente las personas no se van a conectar a la mejor naturaleza de su ser, sino van a eh, actuar en base al miedo, a la escasez. Entonces, la idea es crear ese análisis, una expresión de que usamos en inglés de tener las manzanas podridas, como se dice en inglés. Bueno, en el sistema que genera ese tipo de manzanas podridas es porque vemos que hay una infección interna y si uno revisa e intenta limpiar y ver qué pasa ahí internamente, se puede cambiar. Entonces tenemos siempre esos diferentes personajes. Normalmente el líder es el arquitecto del sistema para que pueda crear ese sistema y se alinee, ¿no? Si uno ve normalmente que siempre como seres humanos tenemos la luz y la oscuridad, ¿no es así? El líder también. Esa persona puede ser inspirada para hacer cosas maravillosas, extraordinarias, y otro líder puede venir y las mismas personas pueden ser llevados a hacer cosas egoístas, crueles y malas a unos y a otros. Y hay mucha investigación que muestra, tenemos experimentos de Milgram en Stanford, diferentes estudios que inducen a malas conductas en personas comunes y corrientes, creando las condiciones. Entonces, lo que hace el líder es crear las condiciones. Tiene que haber sabiduría interna en los líderes para cambiar esa lista, como las fuentes ¿no? De la energía femenina que mencionas en algún punto. Sí, bueno, ¿nos puedes hablar y explicar cuál sería la forma más sencilla para empezar esa transformación? Se trata de las personas que generan ese medio ambiente. ¿Cómo empezar entonces con ese cambio? Tenemos que retroceder, calmarnos y mirarnos internamente, entender quién soy yo. Cada persona, cada ser humano es único, una entidad única en este planeta. Tenemos habilidades especiales, dones que se nos han dado. Hay algo
dentro de nosotros que el mundo necesita y es exactamente lo que tenemos que descubrir, obviamente, es parte del libro que estoy escribiendo sobre la curación interna. Empiezas con quién eres tú, no el título, no tu familia, o ni cuál es su trabajo, no, sino quién eres tú, qué te define a ti como ser humano. Es ahí donde empieza, cuáles son tus cualidades, cuál es tu naturaleza, qué te hace vibrar, qué te emociona, porque muchas personas, a mí obviamente nos toma tiempo. Mi padre obviamente me dio el mensaje de que todo lo que era natural para mí, él veía como lo veía como una debilidad, ¿no? Que yo confiaba mucho en la gente, era muy idealista, me gustaba obviamente la paz y él me decía, no, de niño, no, no puedes confiar, tienes que ser duro, tienes que ser pacífico. Todas esas cosas me las dijo en ese entonces yo pensaba de que esos eran defectos y me tomó 45 años ver que esos son realmente dones, regalos, conocerse a sí mismo, amarse a sí mismo es algo mucho más complejo y hay que ser agradecidos porque todos esos son dones de alguien, de la naturaleza, la universo, de Dios o como quieras definirlo. Pero conocerse, amarse y ser uno mismo, expresarse en esa base hacia el mundo, porque eso pasó en junio del 2005, lloré, como les comenté, yo no sabía de que los negocios podían ser algo completamente diferente y ese era el propósito, quiero pasar mi vida definiendo mi propósito para poder, obviamente, curar a los líderes y a los negocios para que tengamos conjuntamente esa construcción de un mundo diferente y poder vivir con ello. Y eso es lo que es consciente, vives en valor, vives y das ese propósito y ese valor a los otros. Así que nuevamente ese es el trabajo que estoy haciendo al redactar ese nuevo libro, ayudar a las personas en ese trayecto para poder entonces llegar hacia el camino de la paz interna y el conocimiento interno. Bueno, y estamos llegando al final de esta conversación, pero hablabas de el mensaje final de ¿qué podrías dar? Sí, a mí me gustaría, por favor, no sé si te parece, si tú lideras la versión en español y yo la de inglés. Básicamente eso es como un juramento, como lo que hacen los doctores, por ejemplo, con el juramento hipocrático, en donde uno tiene que revisar una lista de actividades, porque obviamente tienes la vida de otros en las manos. Nosotros consideramos que los líderes también tienen esa responsabilidad y la vida de otros en sus manos, así que uno puede crear su propio compromiso. Pero tenemos aquí, obviamente, una frase en latín y yo creo que María lo va a leer en español. Primero, operaré mi negocio de forma que no cause daño a otros ni a la tierra. Malus erradicare, eliminar el mal. Nunca permitiré o formaré parte de abusos o explotación. Defenderé la justicia, la verdad, la belleza, la integridad y la bondad. Amor vincit omnia. El amor lo conquista todo. Siempre actuaré desde el amor y mediré el éxito a través de la realización, la abundancia y la alegría que generamos en todas aquellas cuyas vidas tocamos. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer y un honor estar con ustedes el día de hoy. Y les deseo lo mejor en su trayectoria, en el futuro. Conéctense al movimiento del capitalismo consciente. Creo que pronto empezaremos con secciones también en Perú y en otros países, así que pueden revisar la página web. Muchas gracias a todos.